Bueno, ahí les pasé el link del video, que es como el otro material para esta clase, en donde la Zarato va a explicar un poco mejor lo que entiende por moneda hoy y sobre todo qué pasa con el dólar. Es para que lo vean, para que lo conozcan, lo escuchen hablar. Es algo que pueden poner, no sé, de 12:30 a 1 mientras están cocinando o terminando de acomodar cosas, porque se escucha bien y se entiende perfecto, está bueno. Es sobre su última publicación. Pero ahora volvemos a nuestro libro, que es, para que lo chusmen, este es, a ver, ¿se ve bien? Bueno, no se ve bien. Es un librito, es bien cortito, está bueno para que lo tengan en la biblioteca. Ahora veamos algunas de las conclusiones que va a llegar el autor en este ensayo, en la tercera parte, en donde va a dar como definiciones más específicas o más concretas de todo este desarrollo que viene haciendo y se va a referir específicamente a la deuda en el neoliberalismo, como va a ir bien de lleno ahí. Entonces, bueno. Perdón, Juliana, Sí. ¿la última parte es el capítulo 3 entero o las conclusiones? No, es el capítulo 3. Okay. Es el capítulo 3. Las conclusiones son muy cortitas y es la parte como un poquito más propositivas que tiene, pero es el capítulo 3. Y se lee rápido, se entiende perfecto. Hay como, a ver, no es que, lo que más me interesa es el capítulo 1 para que lean, pero en el 3 hay un par de definiciones más concretas sobre la actualidad, que por eso me parecen interesantes, y sobre el rol del Estado también hoy. Disculpa, bueno, Liliana. ¿Cómo? Disculpa. Sí. Es que yo me quedé pensando en Sí. esto porque estábamos como viendo todo lo individual, pero pensaba en la deuda. Acá en Chile hay una deuda muy grande a los profesores. ¿A los? A los profesores. ¿Por qué? Porque en 1981 había una ley que un poco hacía un reajuste salarial cada año. Y lo que hicieron en ese tiempo es que pasó como la responsabilidad del Estado a las municipalidades y las municipalidades no tenían plata para pagar a los profesores. Y esta deuda quedó eterna y hoy día y todos los años hay marcha de los profesores porque no se ha pagado esta deuda por miles de años. Y pensaba en esto que traía y como, qué impresionante, como un poco esto de hacerse loco, el Estado con las responsabilidades, con esto que traís también. Como, de hecho, en todos los gobiernos es como, vamos a reparar la deuda de los profesores, ¿cierto? Como que hay ese mensaje. Y pensar en esto como de las estrategias de la economía neoliberal, no sé. Sí. Como un poco de... es necesario también que haya ese tipo de situaciones para que se dé, porque un poco tú decís, solamente desde esta economía neoliberal vamos a poder pagar esta deuda, de alguna manera. Obviamente no, estoy reduciendo todo a algo muy complejo, pero como que te ponen en ese, no se va a poder hacer desde un gobierno social, por ejemplo. Sí. ¿Cachai? Va por encima. Sí, como, no sé, pensaba un poco en esto que, sí, nos ponen en ese lugar. Sí, no sabía de esto de Chile, la verdad no tenía ni idea. Y, o sea, como el Estado dejó de pagar como esos aumentos que correspondían. Y a los profesores, claro. Claro, además no es a cualquiera.
Es que hay algo O sea, muy... no quiero caer en trotskismos muy fuertes, pero tipo, algunos sí, y son deudores y otros no. A otros hay que, nunca pueden ser. A esos no se les debe, digamos. A esos hay que pagarles. Sí, claro, hay una... pero incluso, o al menos eso es lo que a mí me desespera, que es algo que va por encima de los gobiernos y de la persona y de un presidente. Es algo que está por encima de todo eso. Que bueno, no sé bien cuáles pueden ser las estrategias, pero sí. Ahora cuando hace poco habían dado unos créditos acá en Argentina para jubilados y a mí, qué sé yo, me parecen bien, o sea, como que entiendo la política de llevar a impulsar eso, pero sin embargo había muchas más del colectivo vinculadas a Lucy, como algunas referentas, sobre todo mujeres, que salieron bastante en contra porque justamente hablaban un poco de esto. Ah, qué fantástica la política de que se endeuden, como el otro costado del crédito. Es súper perverso igual. Sí. No sé, porque O sea, es crédito que el Estado le presta a los jubilados. Disculpa, porque no. Claro, sí, pero bueno, te dan como, ahora una última medida que hubo, eran créditos para monotributistas, que la verdad es que están muy buenos, porque tienen tasas de interés muy bajas, digamos, hay un montón de cosas buenas para marcar dentro de este contexto, pero bueno, a la vez también te genera como otra secuencia, o una consecuencia no deseada de la acción, o sí deseada, qué sé yo. Yo no creo que quienes llevan a cabo esto tengan como ese pensamiento maquiavélico de generar entonces sujetos endeudados, sino que es algo más parte de la propia maquinaria. Pero bueno, no podemos dejar de desconocerlo y al menos observarlo, o al menos alertarnos, qué sé yo, no sé. Me parece, al menos eso me parece importante. En algún momento se dijo que esos créditos eran para pagar deudas de la gente, ¿eh? En algún momento, para evitar los intereses de los bancos. Sí, también, obvio. Sí. Que ese crédito que era más blando era para, de alguna manera, ayudar a la gente que está endeudada con los bancos, que es terrible, ¿no? Por eso, pero es como ahí, es una cadena. Es una cosa de reproducción de la deuda, digamos, ¿no? Sí. Insisto, si sos funcionario, no sé bien cuántas otras estrategias podés tener, como que tiene algún sentido un poco más bueno, pero bueno, no deja de ser propia de esta dinámica. Política, claro. Sí. Bueno, entonces, el influjo de la deuda en el neoliberalismo es como arranca, digamos, este capítulo. Ahí nuevamente se va a hacer la pregunta, pero ya acá va a dar como otros conceptos respecto a qué constituye la deuda. Entonces lo que dice es que va a constituir una relación de poder, como ya habíamos dicho, pero totalmente desterritorializada, a través de la cual, digamos, el bloque de poder neoliberal va a organizar la lucha de clases. Él va a decir que esta relación va a implicar una relación de poder transversal, y por eso es esta cosa como de deudores del mundo unidos. Esto lo digo yo, no sé si él lo dijo alguna vez, intuyo que sí, puede ser algo que la Zárate diga, porque no conoce ni las fronteras del Estado, ni la diferencia entre, o sea, ni distinciones económicas, políticas o sociales. Es algo que homogeniza a todos. Por eso también se puede pensar en alguna potencia muy a futuro, porque si es algo que de alguna forma nos iguala, tal vez también entonces se podría llegar a pensar, siendo un poco más optimistas, en que entonces puede ser algo que nos fortalezca para enfrentarnos en contra, pero bueno, no sé, eso habrá que ver. Entonces él acá va a decir esto del empresario de sí mismo, y dice que, bueno, estas políticas van a producir un capital humano o un empresario de sí mismo, más o menos endeudado, más o menos pobre, siempre muy precario. Pero, y acá es importante,
esto que les decía de que no es necesario que uno se cree una empresa individual para ser un empresario de sí mismo, sino que simplemente basta con tomar y adoptar algunas de esas lógicas, algunas formas de vincularte con el mundo. Entonces, dice que a partir de la crisis financiera causada por el estallido de la burbuja de Internet, el capitalismo abandonó sus relatos épicos construidos en torno a la libertad, la innovación y la creatividad del empresario de la sociedad del conocimiento. La población debe limitarse a tomar a su cargo todo lo que las finanzas, las empresas y el Estado benefactor externalizan en la sociedad y punto. Va a plantear, y esto es bastante importante porque lo que dice es que va a hablar, digamos, de la economía de la deuda y del Estado. Y dice que esta economía de deuda reconfigura el poder del Estado. ¿Por qué? Porque va a neutralizar, y esto me parece sobre todo en Argentina como muy actual, una función exclusiva de los Estados, que es la soberanía monetaria. O sea, la función de poder destruir o crear moneda. Dice que en la década del 70, las finanzas, digamos, esta economía de la deuda, inicia un proceso de privatización de la moneda, que es justamente la madre de todas las privatizaciones. Digamos, el Estado pierde ese poder. Además de ser el que ejerce el monopolio de la violencia legítima y ser justamente el generador de la moneda, va a empezar a perder ese poder. Entonces, va a transformar como su función específica. Entonces, lo que va a decir es que esta política neoliberal y esta política en la que el Estado también está totalmente incluido, va a operar en dos procesos. Por un lado, dice que se va a dar una transferencia masiva de ingresos hacia sectores más acomodados de la sociedad, de las empresas, que eso, bueno, es algo que ya lo sabemos y es bastante evidente. Y dice que después se va a dar una profundización de los déficits, que a su vez se van a convertir en una fuente de los ingresos de estos acreedores. Un poco esto que veníamos diciendo de esta burbuja, es como se profundiza eso y entonces a su vez hay otros que van a cobrar más intereses y a su vez esos se van a enriquecer más y entramos como en un círculo virtuoso o espantoso de la economía de la deuda. Con esta nueva forma de subjetivación, lo que se va a dar es que, digamos, por un lado, la economía va a empobrecer al sujeto y por el otro, como la economía real, y por el otro, esto de las finanzas, lo van a querer enriquecer a través del crédito. Yo me anoté acá, página 128, pero esa no me acuerdo porque era lo que decía. Sí, les voy a leer esto que es una cita que hace Lazzarato sobre la crisis del 2008, y dice que la explosión del sector inmobiliario y el crédito fácil fueron dos modalidades para tranquilizar a los trabajadores y la clase media e inducirlos a adherir al programa de largo plazo del régimen liberalista. Cuando podíamos darnos el lujo de adquirir a crédito una casa, un auto, vacaciones en París, estábamos obligados a creer en los éxitos de la globalización. Ahora comenzamos a darnos cuenta que se trataba de una estrategia de Wall Street para sacarnos hasta el último dólar de nuestro patrimonio. Pero ya no sabemos por dónde empezar, porque la casa era nuestra última reserva patrimonial para casos de urgencia. Ahí es donde él va a decir que justamente la economía norteamericana es como el sumum de la economía de la deuda. Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Cuáles serían estos objetivos de la economía de la deuda? Se va a buscar de alguna manera como neutralizar y borrar los comportamientos colectivos y la memoria de las luchas y de las acciones y organizaciones de los trabajadores.
se busca, como todo el tiempo, borrar el conflicto. Como dice, el crecimiento empujado por el crédito aspira a exorcizar el conflicto. Por lo tanto, esta economía de la deuda hay que llenarla de contenido, porque lo que tiene es un contenido totalmente político. El Estado, en este rol, no las personas, digamos, no es para puntualizar en gobiernos específicos, pero el Estado en general justamente va a garantizar y hacer posible esto. ¿Por qué? Porque estas deudas privadas, o sea, exigen siempre la intervención del Estado. Entonces, lo que va a decir es que no es el mercado, sino la deuda soberana, en el fondo, la que garantiza y hace posible la circulación de estas deudas privadas. Para finalizar, él va a decir que la tarea principal de la deuda va a consistir en la construcción de un sujeto y de su conciencia. Un ser, dice, que crea en su propia individualidad y que se erija en garante de sus acciones, de su manera de vivir y sea responsable de esto. Se van a empezar a implementar técnicas específicas para hacer un seguimiento individual que hacen que uno examine su vida, sus proyectos y que además se las tengan que validar de alguna manera. Y entonces el Estado va a plantear la Zarato, y sus instituciones van a actuar sobre estas subjetividades y se van a movilizar lo más recóndito del corazón para orientar sus comportamientos. A ver. Esto puse, ¿les suena? Así como el crédito trastoca la confianza en desconfianza, el Estado benefactor sospecha que todos los usuarios, en particular los más pobres, son tramposos y viven a expensas de la sociedad, aprovechando los subsidios en vez de trabajar. En las condiciones de desconfianza generalizada instauradas por las políticas neoliberales, la hipocresía y el cinismo son los contenidos de la relación social. La acción de la deuda no consiste únicamente en la manipulación de enormes cantidades de dinero, en los juegos sofisticados de políticas financieras y monetarias. También informa y configura las técnicas de control y producción de la existencia de los usuarios, sin las cuales la economía no tendría dominio sobre la subjetividad. Bueno, ahí estamos con eso. Sin embargo, él después, en las conclusiones, va a proponer algunas tareas urgentes que podemos hacer. Entonces, dice que lo central que podríamos hacer dice, bueno, la tarea más urgente es imaginar y experimentar modalidades de lucha que tengan la eficacia de bloqueo, que tengan la huelga en la sociedad industrial. Disculpa, Dora, tienes el micrófono abierto, no se escucha. Dice que el nivel de ahí, a ver. Espérate que yo te... Está. El nivel de desterritorialización del mando capitalista nos obliga a justamente pensar en estas formas de lucha y en tratar de imaginar algún tipo de huelgas similares a las que había en este otro capitalismo. Dice que las cabezas duras de capitalistas y gobernantes no entienden otra cosa que el lenguaje de la crisis y el del combate. Acá dice, si hemos esbozado un recorrido teórico y político en torno a la economía de la deuda, no lo hicimos tanto para presentar una nueva teoría general y global del neoliberalismo, sino para proponer un punto de vista transversal a partir del cual desplegarse las luchas. Y acá es cuando él dice esto de que hay que luchar por la anulación de la deuda, que no es un problema económico, sino un dispositivo de poder que no solo nos empobrece, sino que nos lleva a la catástrofe. Entonces, al cierre, él va a citar algo que yo nunca leí de Guattari, pero que parece que Guattari decía, en el 92, o sea, eso me pareció muy relevante, que Grecia era como el mal alumno de Europa.
y que entonces Guattari le dice a Grecia como, sigan así, que si siguen siendo el mal alumno y siguen siendo el que pone algún límite como puede a esta lógica, van a seguir siendo mis amigos. No sé bien a qué se refiere con esto de luchar por esta anulación de la deuda, pero bueno, tira alguna punta para pensar algo. Dora, sí. Me parece que está vinculado a lo que otro, digamos, académico que no sé bien, que es belga, que se llama Toussaint, Eric Toussaint, que plantea la anulación de la deuda por ignomiosa. Las deudas son ignomiosas. Y este Toussaint ha recorrido varios países en Latinoamérica y a veces es referenciado justamente para hablar de por qué no hay que pagar las deudas, justamente entre una de las cuestiones es lo ignomioso de la deuda. Puede ser que tenga algún vínculo con eso, ¿no? Sí, o sea, en definitiva es eso, lo que yo no sé bien, digamos, cómo, pero bueno, no creo que sea mi rol, cómo llevarlo a la práctica específicamente eso. Entonces, ¿qué? ¿Es efectivamente decirle chau al Fondo Monetario? No sé si se puede, no se puede, bueno, en fin, eso ya no lo sé, pero al menos supongo que sí entender que es parte de una estrategia un poco más grande, para arrancar está bien. Y para que, volviendo al videito del principio, para hacer algo con eso, como, che, se sabía más en nuestro país de la deuda independiente que de la deuda del fondo. Bueno, complejo. Yo lo que había pensado era que después, si les interesa, no es parte de la actividad final, pero como tratar de esbozar de alguna manera con los conocimientos que cada uno tenga, como 5 consecuencias de endeudamientos específicos de cada país. Puede ser, por ejemplo, esto de los profesores que comentó la compañera, o en nuestro caso puede ser el Fondo Monetario. Si tienen ganas como de hacer ese ejercicio y como de producir algo y como que no quede solamente esto en la clase y en la exposición. Pero de todas maneras, no es el trabajo final. Para el trabajo final sí, vamos a hacer algo así más creativo, a ver qué sale. Bueno, eso es todo, qué sé yo. No estamos terminando los sábados muy arriba, pero está bueno Lazzarato para leerlo, porque a diferencia también de muchos teóricos, a mí me parece que él tiene algo que es interesante, que hay como todo el tiempo o sea, de hecho él vivía en Italia y se tuvo que exiliar en Francia, como tiene una actividad política constante. No sé, no me resulta tan deprimente tal vez como otros, que es como, bueno, basta, no quiero escuchar más esto porque ¿qué hago? Acá hay como todo el tiempo una pregunta por el qué hacer, que me parece también interesante para tomar. Bueno, por mí es todo. Perdóname, no entendí. ¿Hay que hacer alguna actividad para la semana que viene? No es obligatorio. Si tienen ganas después de esta clase y tienen tiempo y quieren empezar como a escribir algo para practicar como para el trabajo final, adelante. La idea sería que puedan escribir en menos de una carilla, como algo bien sintético, las 5 consecuencias que consideran que traen los endeudamientos en general para los países. En el caso particular de Argentina puede ser el endeudamiento con el fondo, y en caso de otros países, por ejemplo, en el caso de la compañera de Chile, lo que produjo esto, que no se le pague a los profesores. No sé, como, a ver, un ejercicio ahí más creativo de escribir por su cuenta, como no yendo a cuestiones tan teóricas de, bueno, cuánto es lo de la deuda y entonces específicamente cuántos intereses vamos a tener que pagar al Fondo Monetario de acá a 30 años. No, como algo más, a ver, a partir de lo que vimos de Lazzarato, bueno, ¿qué nos hace esto?
¿Qué nos hace ser un país que, en el caso de Argentina, tiene contrajo una de las deudas más grandes de la historia con el Fondo Monetario? La dificultad que le veo a la consigna es quién es ese nosotros o quién es ese país. Porque hay gente que se beneficia con esa deuda y hay gente que se caga de hambre con esa deuda. Ese es el gran problema. O sea, la consecuencia también puede ser eso. Hay algunos muy beneficiados y hay otros que no. Pero es una propuesta por si tienen ganas de pasarlo un poco al papel y que no quede todo solamente en una clase. O al menos a mí me ha servido siempre eso, como tratar de, bueno, con esto producir algo. Y bueno, y después para la clase que viene hay un texto de Lucy, de Verónica Gago. Voy a ver si sumo algo más, igual si hago eso les aviso. Pero bueno, y sí les propongo que vean el videíto que cargué de Lazarato. Así que lo escuchen mientras están haciendo otra cosa. Bueno, gracias. Gracias, Yolena. Nos vemos el sábado próximo. Chao.